Buenas tardes a todos. Un gusto estar acá comentando un poco las experiencias y lo que uno ha vivido con el tema de riego y la transformación de los campos, la transformación de la tierra. Hace unos 4 o 5 años me tocó hablar en la provincia de San Luis en el Día Mundial del Agua. Era un auditorio bastante grande y todos verdes, todos ecologistas. Venían a hablar de lo que era el agua, la protección del agua, y habíamos únicamente 2 que hablábamos de producción, el ministro del campo de San Luis y yo, que tenía que hablar de qué hacía en el campo mío, de qué hacíamos con el agua, qué creábamos con el riego. Un auditorio difícil, un auditorio que lo que buscaba era que el agua no había que tocarla, que el agua había que dejarla para los pescaditos, que el agua había que cuidarla para la gente y no hacer uso de ese agua, como que estaba prohibido usar el agua. Todos hablaban de pasión por cuidar esas cosas. Me tocó pararme delante de todos y dije, ¿de qué les hablo? Mi charla va a ser absurda, no tengo, los que me iban a escuchar no iban a tener ningún interés en hablar de maíz, de escuchar maíz, escuchar trigo, escuchar soja, escuchar ganadería. Entonces arranqué distinto, arranqué de cuál era mi pasión, ya que todos arrancan con su pasión. Yo dije, mi pasión es producir alimentos, mi pasión es alimentar el mundo. Yo veo ahí un mundo que está creciendo, un mundo que en el 1800 eran 1 billón de habitantes, o sea, 1.000 millones de habitantes, hoy son algo como 7,5 billones y llegamos a 9,5 billones en 30 años, al 2050. Entonces el tema es cómo alimentamos a esa gente, cómo le damos de comer. No solo el crecimiento poblacional, el otro problema que tenemos es que esa gente quiere comer proteína. Todos sabemos que todos los que engordamos un novillo sabemos que debemos dar 10 kilos de maíz, con lo cual los granos que producimos, si va proteína, necesitamos mayor cantidad. Y entran en juego después todos los biocombustibles. Todos queremos ser ecológicos, todos queremos ser verdes en los países. Entran a jugar los biocombustibles también en los alimentos que producimos. ¿Qué mejor desafío para nosotros los agrónomos? ¿Qué mejor desafío para los que estamos en el campo produciendo de este challenge de decir, bueno, tenemos que producir más? Tenemos que generar mayor cantidad de alimentos, yo digo alimentos, no commodities, para toda la población que está creciendo. ¿Por qué diferencio el alimento del commodity? Hoy está muy bastardeado nuestro sector, cuando hablamos de commodities y todos hablamos que los que trabajamos en el campo, para los que están en las ciudades, contaminamos. Yo digo, producimos alimentos, no contaminamos, y para producir esos alimentos necesitamos agroquímicos, necesitamos insumos, como necesitamos remedios los humanos para poder vivir. Con lo cual, cuando hablamos que si exportamos granos, estamos exportando agua, eso es mentira. O sea, si se hacen falta aproximadamente 600 litros de agua para producir 1 kilo de maíz, sí, para la producción hace falta, pero esa agua está dando vueltas en el ciclo hídrico. No es un agua, si exportamos 1 kilo de grano en un barco, va 1 kilo de grano. No va 600 kilos de agua en ese kilo de grano. Lo que nos permite es tener el ciclo hídrico en Argentina, poder producir esos granos para que vayan al resto del mundo. El 40% de los alimentos del mundo se producen bajo riego, solo en el 16% del área. Es un dato importante. 40% de los alimentos en el 16% del área. Si eso lo llevamos a valor numérico, valor signo dólar, ¿cuántos dólares producimos en ese 16% del área? El 60%. Hoy, si decimos que necesitamos producir más alimentos, no tenemos superficie, o sea, no hay una superficie para crecer en gran medida en secano. Todo el crecimiento, no todo, la gran mayoría de los alimentos que tenemos que producir en un futuro van a venir de áreas bajo riego, con lo cual tenemos que ser muy eficientes en el uso de agua, tenemos que aumentar mucho la producción, tener una buena productividad, que son las cosas que nos dan el riego. No soy maltusiano en eso de ir a los 9,5 billones de personas para poderlos alimentar. Yo creo que tenemos la capacidad. Hoy la gran mayoría del riego en el mundo se produce con riego gravitacional, con eficiencias que van del 20 al 30%. Si nos vamos a riegos como presurizado, el riego por pivote, nos vamos a eficiencia del 90%, si nos vamos a riego por goteo, nos vamos a eficiencias del 97%. Con lo cual, desde mi punto de vista, hay agua
en el mundo en cantidad para abastecer todas esas producciones. Lo que sí, lo tenemos que trabajar eficientemente y cuidar mucho ese recurso que es renovable, pero es finito, con lo cual tenemos que cuidarlo muy bien. ¿Qué pasa en Argentina? 2/3 partes de nuestro país es árido o semiárido, zonas donde no podemos producir si no le aplicamos riego. O sea, hablamos que somos el granero del mundo, o está ese título que ya hoy dejó de serlo, pero eso es la región pampeana húmeda. Si nos vamos a zonas marginales, nos hace falta agua. O sea, 2/3 partes de nuestro país no tiene agua para producir un cultivo si no es que lo regamos. Hoy en Argentina tenemos 2,2 millones de hectáreas bajo riego, de las cuales son unas 500.000 bajo riego por pivote. Si comparamos esto con Estados Unidos está en 22 millones de hectáreas bajo riego, siendo un poquito más del 50%, un 55% de riego por pivote. O sea, tenemos acá el desafío de crecer en superficie, un trabajo del PROSAP que se hizo hace unos 5 o 6 años, o 7 años, hablaba de 16 millones de hectáreas, es el potencial de riego en Argentina. Es un número que parece alto y lejano. No importa, serán 16, serán 10, a los 2,2 que estamos hoy, pongámonos como foco llegar a 1 millón más, 2 millones más, ir creciendo paso a paso. Pero tenemos un potencial enorme, comparándonos con Estados Unidos, no tiene más superficie, o tiene muy poca superficie para agregar bajo riego. Lo que ellos están haciendo todavía es transformando riego gravitacional, que les debe quedar un 30%, a riego por pivote o a riego por goteo, que es muy poco, creo que es el 10% o 12%. Pero el gran potencial de crecimiento está en el riego por goteo y no tanto en el riego de vuelta intensivo por goteo, sí para los que son cultivos intensivos. Hablábamos de Estados Unidos, que estaba en ese 50% bajo riego y con poco potencial para crecer en áreas nuevas. En cambio, en Argentina decimos que tenemos 16 millones de hectáreas para crecer con riego. Es una superficie muy, muy importante. ¿Qué nos da el riego? Nos da seguridad de cosecha. Uno dice, el insumo agua, si lo tomamos como un insumo más, es el factor de rendimiento que más nos afecta ante un déficit en un rendimiento de un cultivo. Si nosotros le damos el agua, tenemos seguridad de cosecha, tenemos aumento de productividad. Podemos decir, cuando uno tiene una estrategia de manejo de un cultivo en secano, dice, bueno, para el año medio quiero cubrirme para una lluvia X. Cuando nosotros sabemos que tenemos el riego, que el agua no nos va a faltar, ponemos la densidad adecuada, ponemos el nivel de fertilización, aplicamos todos los fungicidas, insecticidas y herbicidas que nos hagan falta y vamos a buscar potenciar ese rendimiento. Depende de una zona, serán 10 toneladas de maíz, 12, 14, 16. Cada zona después ya va a empezar la radiación y otros factores de producción, lo que nos va a limitar ese rendimiento. El riego nos permite producir cultivos diferenciados, cultivos de alto valor. Después yo voy a ir zona por zona en un viaje imaginario viendo esas cosas. ¿Qué es esto? Producir un maíz semilla, producir un cultivo de papa, una cebolla, un ajo, alfalfa. Cultivos que sean distintos a lo que es un trigo, maíz, soja convencional. Otro punto que nos da el riego es sustentabilidad. Cuando queremos intensificar las rotaciones, en todos los planteos que hay con riego por pivote, o sea, riego mecanizado en Argentina, o yo diría en los clientes nuestros, que cubrimos más o menos unas 400.000 hectáreas con pivote, el 80% del área bajo riego está con gramíneas. Es un dato importante, es un dato, si hablamos de los últimos años de la sojización que hubo, que no tengo el dato justo, pero Diego por ahí, no sé, el 80% sería soja o 75% soja del área de los cultivos en Argentina. Cuando nos vamos a cultivos bajo riego por pivote central, el 80% está con gramíneas. Puede tener una soja de segunda parte de eso, pero el 80% tiene una gramínea. Con lo cual eso nos da una sustentabilidad en el tiempo muy, muy fuerte. Los índices, aumentamos nivel de materia orgánica, o sea, aumentamos carbono, la microfauna del suelo, son suelos que año a año van mejorando a medida que los regamos por pivote y tenemos esos planteos mucho más de gramíneas que de soja.
¿Por qué es esto? Es lógico, el maíz es el cultivo que más responde al rendimiento cuando le agregamos el riego, con lo cual hacemos más maíz, hacemos trigos buenos, soja de segunda, hacemos una rotación mucho más sustentable en el tiempo. Y el último punto de lo que nos da el riego es ampliar la frontera agrícola, y es el punto que a mí más me gusta. Es donde realmente creo que el riego crea un valor distinto, es pasar de una hectárea, de una vaca cada 10 hectáreas o una vaca cada 20, como un proyecto que se presentó hoy en Neuquén, que debe ser más de 20 hectáreas, el proyecto de Patagonia Sustentable, es de una hectárea que hoy no produce nada, de una hectárea que puede ser una hectárea que puede producir, o sea, un décimo de un ternero, porque la vaca la tengo en 10 hectáreas, o sea, de algo que tiende a nada, donde uno le pone la inversión, lo transforma y pasa a producir 12.000 kilos de maíz, 5 o 6.000 kilos de trigo, 4.000 de soja, o esos cultivos diferenciados de más alto valor. Eso es un número, si lo ponemos en número, ¿dónde está la creación de valor, dónde está la creación de riqueza ahí para el productor? Es de una hectárea que puede valer, no sé, depende de los lugares, de $100, 500, $1.000 la hectárea, porque no produce absolutamente nada, con unos $1.000 más de habilitación de esas tierras, unos $3.000, $3.500 más de lo que es la inversión en infraestructura, energía eléctrica, pivote, bomba, perforación y demás. Esto es un modelo para lo que es zona marginal de región pampeana, por ahí hay otras zonas que los valores pueden ser distintos, pero es transformar una hectárea que uno llega con una inversión de 5 o 6.000 dólares con todo el equipo de riego, más la tierra y demás, a una hectárea que va a producir cosas parecidas, rendimientos parecidas a las mejores zonas de la región pampeana húmeda. O sea, podemos compararlo con un Salto, Roja, Pergamino, Venado. Con lo cual esa hectárea no vale lo que uno invirtió. Muy rápido pasa a valores del doble. Podemos hablar hoy valores reales de mercado de 10, 12.000 dólares la hectárea. Si poniendo, yo el ejemplo que estoy tomando es oeste de Córdoba, norte de San Luis. ¿Qué nos da eso? Les da al productor que invierte eso y que pone su riesgo un muy buen margen bruto. Pasa a tener márgenes brutos similares a las mejores zonas. Si puede hacer un cultivo diferenciado, mayor valor todavía. Y a su vez, una generación de riqueza, una generación de valor en la tierra, en la parte inmobiliaria, porque ahí 2 más 2 es 8, no 4. O sea, si la inversión le costó 5.000 dólares, el resultado en el mercado de eso es unos 10.000, 12.000 dólares, lo que históricamente fue valiendo, ¿no? Hagamos 2x, 2 veces lo que fue la inversión. Esta generación de valor, esta generación de riqueza no se da solo a nivel productor. O sea, en eso seríamos muy egoístas y estaría en ese punto. Transforma una cantidad de valor a lo que es la zona. Generación de empleos genuinos en lugares muy apartados donde la gente generalmente vive de changas o de explotación del monte o de la nada. Lugares que hay muy poco trabajo, se crea trabajo. Trabajos en blanco, trabajos con todas sus cargas sociales y con todas las ventajas que debe tener el trabajador. Formación de empleados que empiezan a manejar tractores, que empiezan a manejar equipos de riego, que empiezan a manejar computadoras. Es increíble hoy un equipo de riego que se maneja hoy con un teléfono, un tipo que antes tenía un teléfono con tortuguita, maneja el equipo de riego directamente desde un teléfono celular. Es muy fácil porque él está acostumbrado a manejar el tablero, lo empieza a manejar desde su teléfono. Y eso a su vez también le crea más interés a que su hijo estudie. Como ve también que hay mucha información de esto que está en inglés, ya empiezan a querer entender palabras claves, porque las leen en el tablero, las leen distintas cosas y empiezan que sus chicos quieren darle mejor educación. Con lo cual empieza a darse una transformación en el área, en la zona, que es increíble. Y lo que viene atrás de esto después, cuando se empieza a generar todos esos granos en la zona, buscar transformarse en que haya más feedlots, que haya criaderos de cerdo en la zona, que haya tambos, que haya, en los casos de papa, galpones procesadores de papa, que hayan inversiones grandes, como puede ser un McCain, un Fanfrit, un PepsiCo, que están yendo a las zonas donde hay papa. O sea, estuvieron en el sudeste, hoy están en Mendoza desarrollando el riego para abastecerse de papa, que es lo que ellos necesitan. Tomando como ejemplo esto,
Para mí es un ejemplo muy válido de lo que pasa en Estados Unidos, Nebraska o lo que es Washington State. Hablo Nebraska, el Midwest, Nebraska, Kansas, Colorado. Eran estados que en 1915 tenían vacas y pocas vacas. He leído un libro de esa época que hablaba qué buen invento el molino que les permitía sacar agua para tener mayor carga de vaca. No podían tener nada. Y decían que Nebraska iba a ser un estado que iba a estar... que iba a ser siempre ganadero y no iba a poder hacer agricultura. Y un poquito de agricultura sobre el Platte River, que es la zona del valle de un río. Hoy Nebraska es el estado que tiene las 5 fábricas más importantes de pivote del mundo. Es el estado que mayor cantidad de perforaciones y de equipos de riego tiene en el mundo. Si lo comparamos, si Nebraska sería un país sin un estado, estaría entre los 5 países más grandes del mundo en cantidad de hectáreas bajo riego. Un lugar que se decía que no iba a hacer nada. ¿Qué les trajo aparejado todo esto a ellos? Hoy Nebraska es el mayor engordador de novillos de Estados Unidos, mayor cantidad de frigoríficos, mayor productor de cerdos, creo que es segundo en plantas de etanol. Y todo eso, vienen industrias que al producir maíz, al producir soja con seguridad, no son los que más producen maíz, no es el estado que más produce, está entre los 5 primeros. Pero lo que tiene es constancia. Todos los años producen la misma cantidad de maíz, la misma cantidad de soja. Entonces eso hace que las industrias se instalen ahí porque tienen seguridad. Y otra cosa, al estar lejos de los puertos, hace que es mejor transformarlo en zona y poder salir con el producto terminado y no con el grano, con el commodity a otro punto. Si hablo de Washington State, en el noroeste de Estados Unidos, también es un estado muy importante en productor de cebolla, papa, maíz dulce para enlatar y demás. De vuelta, todo se transforma en la zona de la mano del riego. Esa zona se empezó a desarrollar en 1950 más o menos y no había absolutamente nada. Había una estación de tren, no sé si era con 100 personas, que eran todos los catangos, se llamaban, los que trabajaban en las vías. Nada más que eso. Hoy es un desarrollo infernal. Atrás de un buen desarrollo agrícola, viene todo el desarrollo de industrias para el agro, después llegan los bancos y viene todo el desarrollo de las ciudades en lo que es esa zona. Vamos a hacer un recorrido imaginario por lo que está pasando en Argentina en distintos lados. Empecemos Ruta 8, norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe. ¿A dónde está yendo el riego de esas zonas? Son perforaciones que dan 100, 120 metros cúbicos, 150 en los mejores casos, donde hoy decimos es las zonas donde tenemos muy buenos rendimientos en secano. Entonces, ¿para qué invertir el riego? ¿Dónde está el riego ahí? En cultivos diferenciados. Se está yendo principalmente a lo que es maíz semilla, de la mano de los semilleros, y sí, después se riega trigo y soja de segunda, pero como complemento de lo que es el riego del semillero. Yo siempre digo, en cada zona tenemos que tener un cultivo estrella. ¿Cuál es el cultivo que más margen bruto me trae? Apuntar todas las fichas a eso y después el resto de los cultivos tienen que ser satélites de eso. O sea, en cada zona hay un cultivo de esos. Si seguimos en provincia de Buenos Aires, podemos hablar del sudeste y sudoeste. Sudeste, diferenciemos el cultivo de papa y lo que es semilla, son semilla de maíz, serían los 2 cultivos principales para hacer bajo riego en esa zona. Si vamos ya al sudoeste, ya Coronel Suárez, Pringles, Guaminí, Pigüé, La Madrid, toda esa zona mucho más seca. La zona con tosca, lindísima, muy buenos suelos, cerca del puerto, todo bárbaro, pero los veranos resecos. O sea, siempre vamos a tener una faltante de agua para maximizar los rendimientos. Entonces ahí el riego está yendo, en general entró para maximizar rendimientos, no tanto para un cultivo diferencial. Una vez que estaban los equipos de riego, empezaron a entrar los semilleros alquilando esos equipos de riego para hacer semilla de maíz. Seguimos para Córdoba. ¿Cuáles son las estrellas? De vuelta, nos fuimos del puerto. Estamos a ya 400 kilómetros, 500, depende de dónde estemos, distancia del puerto. Ahí los cultivos de vuelta. Sigue jugando el maíz semilla. Arrancando de norte de Buenos Aires, se fue esparciendo a todo lo que es sur, o sea, sur de la provincia de Buenos Aires y Córdoba también. Y el otro cultivo que entra en juego ahí es el maní. ¿Qué nos permite el riego en el maní? Mayor rendimiento y mayor calidad. El maní vale por el tamaño, que nosotros comamos con cerveza un buen tamaño de maní, ahí es donde tiene un impacto importantísimo el riego en Córdoba, y con caudales, perforaciones con caudales de 300, 350 metros cúbicos.
Paso del otro lado de las sierras, me voy al oeste de Córdoba, lo que se llama Tras la Sierra, llanura norte de San Luis. Una zona donde es el ejemplo ese de una hectárea cada 10, una vaca cada 10 hectáreas. Una zona que no se producía nada. Hoy, con equipos de riego, producimos papa, producimos maíz semilla, producimos algodón, producimos soja, producimos trigo, producimos cebolla. O sea, una gran transformación de cosas. Al producir todas esas hectáreas de maíz, que era una gran cantidad, se empezaron a instalar tambos. Hoy hay 2 tambos de 2.500 vacas más o menos y se está apuntando a llegar a unas 7.000 a 10.000 en los próximos 5 años. Feedlots, hay 2 feedlots cuando no había nada. Producción de alfalfa, producción de fardos para exportar a Arabia Saudita. O sea, se producen megafardos que se compactan en zona y van a Arabia Saudita. Eso es otro mercado que se está dando enorme, que para nosotros los argentinos no lo vemos tanto y es un mercado que se viene. China y todos los países del medio Midwest, de Middle East, del medio oeste, nos van a venir a comprar muchísima alfalfa. O sea, ahí veo una oportunidad de negocios en todas las zonas de Argentina para lo que es bajo riego. Siguiendo estamos ahí en el oeste de Córdoba, norte de San Luis, y voy a basarme un poquito en lo que es producción de carne bajo riego. Hay distintos modelos. Uno es poner bajo el equipo de riego, dividirlo en porciones de alfalfa y con cargas de 5 equivalentes vacas por hectárea. Estamos hablando de producciones de 20 a 25.000 kilos de materia seca de alfalfa, se los banca muy bien para estar con ese rotativo. Hemos visto en Brasil producciones con cargas de 10 a 13 equivalente vaca por hectárea, con especies megatérmicas, hablando de 50 a 60.000 kilos de materia seca y rotación de todo el año en la zona de Mato Grosso, de oeste de Bahía, todo el año los novillos comiendo ahí adentro. Les cuesta terminarlo, después lo tienen que terminar en un feedlot, pero lo van llevando muy, muy bien con esos niveles. Si vamos a los tambos, hay 2 modelos también. Tambos donde el equipo de riego, la vaca pastorea abajo del equipo de riego y les produce también el silo y el grano de maíz, pero principalmente pastoril. O los tambos grandes, ya de 1.000 vacas para arriba, de 800 vacas para arriba, donde están estabulados o en dry lots, y donde sí se produce el alimento y se hace silo o cortapicado y se le lleva a donde está la vaca. Pero son todos modelos donde se puede buscar una altísima intensidad por tener el equipo de riego. Si vamos a otras producciones, bueno, cerdos también con grano y demás. Y hay otra producción interesante que la hemos hecho en la Patagonia, sur de la Patagonia, Santa Cruz, producción de corderos bajo equipos de riego. ¿Qué lograban con esto? Mayor carga, mayor porcentaje de melliceras, mayor terminación del peso de los corderos y demás. Y a su vez abastecerse de reservas, tener los fardos suficientes para pasar el invierno. O sea, hay una gran cantidad de oportunidades en las distintas zonas que estemos. Si seguimos en la Patagonia, ¿qué vemos en la Patagonia de oportunidades? Vemos Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz. Ríos con muy buen caudal de agua, ríos con una oportunidad enorme de desarrollo agrícola o agrícola ganadero atrás de ellos. Producciones de vuelta, papa, alfalfa, cebolla, maíz para transformarlo en carne, tomate, muchísimas cosas. Hoy, acá en Argentina, no se está usando el riego por pivote para lo que es tomate. Estados Unidos sí, Brasil, son países que hoy se siembra tomate industria, todo bajo pivote, cosecha mecánica y muchísimo más simple todo lo que es la producción y altísimos niveles de producción con eso. O sea, veo un gran potencial. Yo creo, en ese libro que nombré de Estados Unidos, hay otro libro que había escrito, no sé qué sería en esa época, también en 1915, 1920, Ministerio de Obras Públicas, que se llamaba El Norte de la Patagonia y hablaba del gran potencial que tenían todos los ríos que cubrían esa área. Bueno, Nebraska se tapó de equipos de riego, acá se fue desarrollando partes, Alto Valle y demás, pero creo que tenemos muchísimo más para crecer. Por ahí me va a corregir el señor ministro Neuquén, pero bueno,
Yo creo que hay mucho todavía para hacer en todas esas zonas, que es un gigante dormido lo que hay para hacer. Si hablamos Cuyo, sería lo mismo que la Patagonia, muchísimo potencial más para cultivos intensivos. Vamos al NEA y al NOA. Gran potencial de vuelta. El NOA tiene muchísima agua subterránea. ¿Cuál es el problema? Empezamos a desarrollar proyectos en el NOA en el año 94-95. ¿Cuál es el problema? Distancia a puerto, falta de energía, falta de infraestructura. O sea, yo creo que es lo que vemos que el gobierno hoy está haciendo, es desarrollar infraestructura. Para estos proyectos, para poder transformar tierra y crear valor, necesitamos que haya inversión pública, haya inversión del Estado hasta la puerta de la finca. De adentro de la finca, denos créditos que nos encargamos nosotros. Yo creo que tenemos un montón de cosas que hacer, un potencial de 16 millones. Mi objetivo es 1 millón más, 2 millones de hectáreas más, no sé, lo que podamos llegar a ver los que estamos en esta sala. Pero creo que hay muchísimo futuro. Argentina tiene un gran potencial. Y aprovechar que atrás de la inversión de riego se transforman las zonas, se crea valor, se generan trabajos, se generan industrias, hay muchísimas cosas para hacer. Y de ahí en más lograremos el título de esto, ser supermercados del mundo. Transformar en la zona, crear valor, crear trabajo, mejores familias, mejores comunidades, mejor país. Muchísimas gracias.